Bueno, volvemos a una vieja filmina que estaba en la primer presentación, de cuando empezamos a ver el concepto de agente. Entonces vimos que el agente percibe del exterior mediante distintos métodos, dependiendo del problema, y lo que forma parte del agente es su base de conocimiento y su motor de inferencia. Entonces hoy vamos a hablar sobre esos dos temas. Cómo pueden estar almacenadas la base de conocimientos y cómo pueden trabajar los motores de inferencia. Con la base de conocimientos dijimos que son objetos, conceptos y relaciones que se supone existen en un área de interés. Bueno, motor de inferencia lo vemos después. El tema de representación del conocimiento es un tema bastante importante porque si el conocimiento está bien representado, es muy fácil seguir un programa y es muy fácil que el programa funcione muy bien y es fácil modificarlo. Muchas veces los sistemas basados en conocimiento fracasan, más que nada por estar mal representado el conocimiento. Bueno, los programas de inteligencia artificial manipulan las representaciones internas de los hechos, generando nuevas estructuras como representaciones de hechos. Ya lo vimos con el prólogo, que nosotros podíamos llegar a nuevas deducciones, no porque creamos conocimiento nuevo, sino que por deducción o por lógica vamos llegando a una deducción que podría ser como una abreviatura a seguir todo el proceso lógico de llegar a ese conocimiento. Bueno, entonces cualquier programa parte de hechos iniciales, esos hechos iniciales se representan de alguna manera, se realiza un proceso, llegamos a una representación interna del programa y eso después se traduce en los hechos finales, tanto a nivel conocimiento como a nivel simbólico. Entonces, el conocimiento está constituido por objetos, conceptos y relaciones en un área de interés. O sea, es importante cuando hablamos de conocimiento diferenciar qué son los datos y qué es el conocimiento. Y vamos a volver un poco también a un tema que vimos en la clase 1, que es diferenciar dentro de la inteligencia artificial qué hace el machine learning y qué hacen los sistemas basados en conocimiento. Bueno, acá tenemos una primera definición que dice, la información es igual a datos más significados y el conocimiento es la información más el procesamiento de esa información. En el caso de los sistemas de machine learning, lo que se crea es información a partir de los datos. O sea, generalmente lo que se hace más en el machine learning actual, que cambió en algunos conceptos con el machine learning de sus primeros tiempos, tenemos una cantidad excesiva de datos, hay muchísimos datos, y ya si esos datos no se les busca algún significado, pierden validez. Entonces, lo que está en este momento, que es el auge de la inteligencia artificial, es decir, bueno, ¿cómo a partir de un montón de datos yo puedo llegar al conocimiento de algo? Por ejemplo, supónganse que ustedes quieren identificar en una foto las caras. Entonces, ¿qué se hace? Se le da al programa, se le muestra cómo es una cara, se le meten muchas fotos de cara para que el programa aprenda cómo diferenciar una cara, son algoritmos totalmente matemáticos, y una vez que el algoritmo está entrenado para reconocer caras, se le pueden dar nuevas fotos para que vea si son de caras o no. Ese tipo de significado que le damos, fíjense que puede tener dos palabras que se usan mucho en Machine Learning, que es si es supervisado o no es supervisado. ¿Cuándo es supervisado? Nosotros decimos que en la foto quiero encontrar caras, entonces lo estoy supervisando a qué es lo que tiene que buscar. ¿Cuándo es no supervisado? Cuando le tiro un montón de fotos y decirle, bueno, descubrí algo que hay acá. Puede llegar a descubrir cualquier cosa.
Un problema que tiene el Machine Learning, no es un problema, en realidad es la función que tiene y la cumple. Es que si nosotros de golpe a ese programa que entrenamos para reconocer caras, le decimos, bueno, yo quiero diferenciar las caras que a la vez tienen cabello rubio. Bueno, todo el entrenamiento que tuvo esa o red neuronal o lo que sea, ya no sirve. Hay que entrenarla de nuevo para que reconozca el cabello. Entonces, un poco la comparación que se hace entre la información y el conocimiento es como que la información es el equivalente en aprendizaje a estudiar de memoria. ¿Mm? O sea, lo leemos un montón de veces, lo leemos hasta que nos quedó fijado. Nos cambian un concepto mínimo en eso y ya lo que estudiamos de memoria deja de servir y hay que aprender de nuevo. En cambio, cuando nosotros estudiamos analizando lo que aprendemos y buscamos una deducción y un seguimiento de lo que aprendemos, nosotros aprendemos y eso forma parte de nuestro conocimiento. Y cuando el conocimiento está firmado, agregarle un nuevo conocimiento es muy simple, porque es como que enseguida la información se encadena y nosotros, a partir de nuestro conocimiento e información que entra de afuera, generamos nuevo conocimiento, que eso sería la etapa de procesamiento. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que la información son los datos más significados. Dentro de la inteligencia artificial, esa información es función del Machine Learning encontrarla. Y el conocimiento es la información procesada. Bueno, una base de conocimiento entonces está representada utilizando algún lenguaje de representación de conocimiento. Que nosotros hoy vamos a ver las formas básicas de cómo poder representar conocimiento, a partir de las cuales, como en toda la materia estamos viendo, vemos los conceptos básicos, a partir de los cuales surgen todos los demás. Y un sistema basado en conocimiento es un programa para ampliar y o consultar la base de conocimiento. Bueno, este grafiquito entonces lo habíamos visto en la primera teoría. Fíjense en los globitos acá que tenemos en el centro, que tenemos cómo se comunican los datos con la información y con el conocimiento a partir de los que les dije. Y mientras Machine Learning usa datos y parte de la información, los sistemas expertos usan la información y el conocimiento. Entonces, la información va a depender totalmente del contexto en que nosotros vamos a estructurar nuestros datos. Según en qué contexto ponemos datos, los mismos datos nos pueden dar distinta información. Entonces, básicamente lo que va a hacer Machine Learning es reconocer patrones, clasificar, utilizar analíticas o distintos métodos para poder reconocer información dentro de los datos. Por el otro lado, los sistemas expertos, ¿qué hacen? Usan el conocimiento y la información, lo mezclan con la experiencia y ahí empiezan a armar la base de su conocimiento. En general, el sistema experto es un caso particular de los sistemas basados en conocimiento. Ahora vamos a ir viendo un poco cuáles son las diferencias que hay entre el sistema experto y el sistema basado en conocimiento. O sea, pero básicamente los sistemas emulan la habilidad en la toma de decisiones de un experto. Entonces, bueno, seguimos con lo mismo, tenemos entonces datos, que es un conjunto de hechos o conceptos estadísticos que se analizan para producir información. La información son datos categorizados, analizados o organizados, de manera que empiezan a tener un significado, función del Machine Learning, ya sea supervisado o no supervisado. Y el conocimiento es la combinación de datos e información sumado a las opiniones de los expertos, competencias y experiencia que dan como resultado una ayuda a la toma de decisiones. Entonces, dentro de esto tenemos los sistemas basados en conocimiento y dentro de los sistemas basados en conocimiento, los sistemas expertos.
Bueno, ¿cuáles son las formas básicas de representación del conocimiento? Como siempre les pongo más o menos en qué época surgieron, pero todas se usan actualmente, ¿no? O sea, ninguna de estas formas de representación del conocimiento dejó de utilizarse. La primera, que ya la conocemos, son los predicados. Los predicados parten de la lógica de primer orden y las proposiciones lógicas y las fórmulas clausales. El año pasado dedicamos una clase a ver todo este tema de cómo a partir de la lógica de primer orden surgen las proposiciones lógicas y las formas clausales. Pero bueno, este año quisimos darle un poquito más de importancia a los sistemas expertos, que el año pasado no llegamos a abordar este tema. Bueno, todo este tema de predicados son la base del lenguaje Prolog, que fueron desarrollados. Kowalski fue el que empezó con las ideas de las formas clausales, y Kolmenauer y Barren fueron los que iniciaron las distintas versiones del Prolog, que ustedes ya lo vieron en la materia. Por otro lado están las redes semánticas. Las redes semánticas, ahora más que como redes semánticas, se conocen como mapas conceptuales, que es una forma de representar información que puede ser conectada en forma de árboles. Surge con Quillian en 1968 y después Shapiro y Budmansky lo siguen desarrollando en 1971, ya con más orientación al desarrollo de programas, tema que también se sigue utilizando. Después están los marcos surgen en el año 74 con Minkey. Minkey fue uno de los grandes creadores de la inteligencia artificial. ¿Y qué son los marcos? Los marcos no son ni más ni menos al día de hoy que la orientación a objetos. Fíjense que todos estos temas, que ya en algún momento lo vimos, que surgen a fines de los 60, principios de los 70, tenían básicamente limitaciones de hardware. Las ideas estaban. O sea, lo que podemos ver que a través del tiempo, al generar mejor hardware, pudieron desarrollarse mejor. Pero las ideas básicas no cambiaron desde esos años, siguen siendo las mismas. Hay más potencialidad para desarrollarlo. Bueno, los marcos eran conocidos como frames. Marcos sería la traducción al español. Que bueno, ahora vamos a ir viendo, ustedes ya lo deben conocer de otras materias, de orientación a objetos. Y después están las reglas de producción. Se conoce como reglas de producción a todas las reglas de la forma sí entonces o situación-acción, que son muy utilizadas en análisis de factibilidad-confiabilidad. Estas reglas de producción también están vinculadas con las probabilidades. Si alguna vez escucharon hablar de las redes bayesianas, de las probabilidades condicionadas, bueno, todo esto se engancha con las reglas de producción. También el estudio de las posibilidades y las necesidades es otro tema desarrollado con las reglas de producción. Y las lógicas difusas, que en realidad las lógicas difusas surgen a partir de las reglas de producción cuando se crean los sistemas expertos. Las lógicas difusas son esas lógicas que nos permiten que las cosas no son sí o no, como es en la lógica de primer orden tradicional. Las cosas pueden tener toda una gama de valores intermedios. Puede existir el puede ser, el no sé, el quizás. Que normalmente cuando alguien expresa reglas de producción para hacer los sistemas expertos, es muy común que todo no sea tan claro como sí o no. Entonces de ahí surge tanto el analizar o representar las reglas de producción con probabilidades, posibilidades y lógicas difusas, para poder ser más expresivos y poder representar realmente lo que los expertos dicen. Bueno, predicados, ustedes ya los conocen, podíamos poner oraciones, esas oraciones las podíamos transformar a predicados. Fíjense que hay flechita en lugar de los dos puntos rayita. Normalmente cuando no se está hablando de un lenguaje particular, los predicados se representan con flechitas y no con los dos puntos y el guión como hacemos en programa. Bueno, ahí tendríamos entonces una serie de oraciones transformadas a predicados.
estos predicados tal como se usan en la lógica pasan a usarse en el prólogo. La única condición que tienen estos predicados es que en los predicados fuera del prólogo, tanto de un lado como del otro, en una regla, puede haber varios predicados, digamos. En cambio, cuando nosotros vimos en prólogo, la cabeza del predicado era una sola. Es una de las restricciones del prólogo. Bueno, presentan atributos en objeto o relaciones entre objetos. Entonces, a partir de nuestros predicados, nosotros podemos hacer preguntas. Esas preguntas lo que hacen es una deducción lógica sobre estos predicados y de alguna manera podríamos decir que crean nuevo conocimiento. Porque al contestar esto, ahora estamos diciendo que a María le gustan los animales, que no figuraba en esto, pero se puede deducir de que a María le gustan las cosas que le gusta a Juan y a Juan le gustan los animales, entonces a María le gustan los animales. A María le gusta el perro porque le gusta a Juan las cosas con las que juega María y María juega con el perro. Y así sucesivamente. Es una manera, fíjense, de crear nuevo conocimiento que en realidad no es que crea nuevo conocimiento, en realidad lo que hace es deducirlo de lo que ya conoce. ¿Qué pasa? Cuando esta cantidad de predicados que nosotros tenemos son muchísimas, no 4 o 5 como estamos viendo, el llegar a hacer una deducción entre un montón de reglas y poder llegar a un conocimiento que no era tan obvio de ver en el programa, se puede ver como que creó nuevo conocimiento. Bueno, el otro tema serían las redes semánticas. Acá vamos a ver el tema más habitual que se ve con las redes semánticas, que sería el mundo animal. Entonces, una red semántica se representa como un árbol. Fíjense la característica que el árbol tiene flechas en 2 direcciones. Por un lado, las flechas que van para arriba serían las flechas que buscan un concepto de herencia, y que acá lo tenemos representado con las palabras esum. O sea, por ejemplo, el pájaro es un animal. Con las flechas para afuera tenemos las características de este animal que no las está heredando, o sea que el pájaro no las está heredando del animal, sino que son particulares del pájaro, que serían que su método de movimiento es volar y está activo de día. Entonces, como ejemplo, tenemos el albatro, que es un pájaro, su característica es el color blanco y negro, que no es de todos los pájaros, y acá tenemos algunos casos particulares de instancias de albatros, como sería Alberto y Rosa, que son albatros. Ahora acá tenemos un caso que es el kiwi, que es un pájaro, pero no tiene las características de pájaro. Es un animalito con características particulares porque no sabe volar. Así como podemos poner el kiwi acá, podríamos poner un pingüino. Sería un caso muy similar. Entonces, dentro del kiwi, la característica que tiene también tiene un color particular. Su método de movimiento es particular y difiere del método de movimiento de los pájaros, tanto en el método de movimiento como en su actividad. Acá el método de movimiento era volar y este camina. El estar activo de día y este está activo de noche. Entonces son características propias del kiwi que no está heredando del pájaro. Y un caso particular del kiwi sería Tomás. Bueno, ¿cómo representamos? Vamos a ver por ahora las representaciones, cómo hacerlo en prólogo, para no estar viendo más lenguajes. Entonces, vamos a representar la flecha, lo que está representado como una flecha, como el predicado que queremos representar. Entonces, fíjense que acá tenemos todas las relaciones SESUM que hay en las flechas. Tenemos las características particulares de cada uno, el color del albatros y el color del kiwi, la actividad de los pájaros de día, la actividad del kiwi de noche, método de movimiento del pájaro vuela, el método de movimiento del kiwi camina, o sea, lo que está representado acá es cada una de las flechas y qué objetos relacionan. Entonces tenemos las relaciones que hay, es el ESUM,
que relaciona un objeto con la superclase de la clase, por ejemplo, pájaro es un animal, y también es lo podemos ver como una instancia de la clase. Por ejemplo, Alberto es un albatro, Tomás es un kiwi. Hay otros hechos que se pueden inferir de la red, que es la herencia. La herencia justamente es el de Zoom. El albatro vuela porque es un pájaro y los pájaros vuelan. Están las excepciones. Fíjense que esto a lo mejor les suena conocido de lo que son los objetos, ¿no? Las excepciones permiten reemplazar un atributo particular. Por ejemplo, el método de movimiento de un pájaro es volar, pero kiwi es un pájaro y su método de movimiento es caminar. Bueno, ¿cómo podemos resolver en Prolog estos problemas? Pongamos el caso particular de que vamos a preguntar sobre el método de movimiento. La idea es que agarremos cualquier bicho, elegiremos uno de estos que están en las ramas y preguntamos cuál es su método de movimiento. Si el animal X tiene un método de movimiento propio, ya está, ya lo encontramos. Entonces, ¿por qué ponemos un cat? Porque ya lo encontramos, no queremos buscar más nada, su método de movimiento es ese. Si cuando vamos a averiguar la regla, el animal X no tiene asignado su método de movimiento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar algún zoom de ese animal, buscamos el que está más arriba, que en este caso sería el super X, y nos fijamos qué movimiento tiene super X. Esto que nos va a llevar a la primera regla, si encuentra el movimiento del super X ya está, si no va a venir a la segunda y va a seguir subiendo por las ramas del árbol hasta que encuentre alguno que tenga su método de movimiento, que por supuesto tiene que estar definido, si no está mal hecha la red semántica. Ahora vamos a ver una forma general, porque ¿qué tendríamos que hacer? Un programa para método de movimiento, un programa para en qué momento está activo, y para cada una de las preguntas tendríamos que hacer programa. Entonces, ¿cómo podemos hacer en forma general resolver este mismo programa? Vamos a empezar a hacer algunas cosas raras que no habíamos hecho en Prolog hasta ahora. Fíjense acá, digo, ver hecho. Acá el hecho sería cualquiera de los hechos que tenemos definidos, por ejemplo, método de movimiento. Fíjense que el hecho, este método de movimiento, lo estoy poniendo como un argumento de un predicado, cosa que les dije que tenían prohibido hacer. Hay que tener mucho cuidado en hacerlo, pero en este caso nos viene muy bien. Y en este caso también podemos, como lo único que hay de este lado de la regla es el hecho, podemos poner directamente hecho y lo va a resolver. O sea, acá entra como un símbolo funcional y lo ejecuta como un símbolo predicativo. Esto funciona. En este caso funciona. Ahora, ¿qué pasa? Este sería el caso general. Pónganle que ver hecho sería método de movimiento del pájaro X, que haría método de movimiento pájaro X y haría algo muy similar a esto. Pero como si tuviera cambiado acá, esto acá, copiaría esto de acá. ¿Cómo hacemos la búsqueda de más arriba? Este hecho, que lo sigue, ahora lo va a tratar como un símbolo predicativo, acá lo estaba tratando como un símbolo predicativo y acá lo trata como un símbolo funcional. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en la instrucción igual punto punto desdoblaba un símbolo funcional en una lista? La lista que desdoblaba era el primer elemento de la lista iba a ser el símbolo funcional y los siguientes elementos eran sus argumentos. Al desdoblar esto así, yo puedo acceder al argumento 1 y al argumento 2. Entonces, puedo usar el argumento 1 para buscar cuál es el ESUN, el que está más arriba. Entonces, ahora, en comparación con lo de arriba, sería el X, el argumento 1, busco el superargumento, lo encuentro, y cuando lo encuentro tengo que volverlo
me va la flechita. Tengo que volverlo a la forma de símbolo funcional, con lo cual ahora hago lo inverso. Fíjense que ahora en la lista cambié el argumento 1 por el superargumento, por ser el que está más arriba. Ahora otra vez aplico igual dos puntitos, con lo cual vuelvo a formar el predicado, donde el relativo, si fuera el símbolo funcional, sería método de movimiento, el superargumento sería pájaro en este caso, y el argumento 2 sería la respuesta. Y ahora agarra y hace ver superhecho. Entonces, como que vuelve a fabricar un método, si estamos buscando método un método de movimiento nuevo y lo ejecuta. Es como que les cambia un poco los esquemas de lo que habíamos visto hasta ahora que no se podía hacer. Entonces ahora yo puedo hacer preguntas como ver, método de movimiento Tomás. Entonces Tomás, ¿qué va a hacer? Va a buscar uno más arriba, que es el kiwi. No hay, así el kiwi ya tenía método de movimiento, camina y ya está. En el caso de preguntar por Alberto, acá en este caso, ¿qué va a hacer? Va a buscar el que está más arriba, que es el albatro. El albatro no dice qué método de movimiento tiene, entonces busca más arriba, encuentra el pájaro, ahí hay método de movimiento y me dice que vuela. Y fíjense que ahora con esto, con esta descripción del ver, ahora puedo preguntar cualquiera de los predicados que tengo definidos. Puedo preguntar por el color. Hasta acá vimos método de movimiento, podría preguntar el color del kiwi. Directamente había información del color del kiwi y me la responde. Podría preguntar cuando está activo. Y entonces con este programa general yo puedo responder a cualquiera de las preguntas de la red semántica. Entonces fíjense que lo que necesitamos es, una vez que la red semántica está bien hecha, está bien definida, está correcta, simplemente con este programita yo puedo buscar información de la red semántica. Los programas que utilizan red semántica, este proceso que yo se los doy en Prolog, lo hacen automáticamente. Bueno, frames. Frames, como les dije, no es ni más ni menos que lo que conocen como objetos. Lo vamos a ver un poco cómo lo podríamos representar el Prolog. ¿Cuál es la diferencia básica del frame con respecto a la red semántica? Porque si vemos en cuanto a la distribución, más allá que lo dibujemos en cuadritos con marquitos, de ahí viene el nombre de frames, y que tengamos slot en lugar de flechas, no cambia mucho la representación. Pero ¿qué es lo que cambia? El frame, así como los objetos, puede tener asociado cada uno de los objetos un proceso que la red semántica no me lo permite. La red semántica tiene cosas estáticas nada más, mientras que los objetos pueden tener procesos relativos al objeto. Entonces fíjense que acá el pájaro, que lo definimos con una clase animal, con método de movimiento vuela, que está activa de día, acá tiene otro ítem más que lo vamos a definir como un proceso, que nos va a permitir calcular el tamaño relativo de una instancia de algún tipo de pájaro con respecto a su categoría. Entonces, por ejemplo, en albatros, ahora tenemos la misma información que tenemos en la red semántica y aparte tenemos información del tamaño medio de lo que son los albatros. Después de rosa decimos simplemente que es un albatro y decimos su tamaño, o sea, rosa es chiquitita, con respecto al albatros. Y eso nos va a servir para buscar el tamaño relativo, porque el tamaño relativo de rosa va a estar referente al tamaño del albatro. Y después tenemos el tamaño medio de un kiwi, con toda la misma información que tenemos en la red semántica. Acá hay que escribir todo. La red semántica a lo mejor es más cortita de redactar. Y tenemos el caso, una instancia del kiwi, que parece que es un kiwi grande. Y tenemos acá Alberto, que es un albatro, grande. Bueno, entonces cada uno de nuestros frames va a estar representado por estos objetos, digamos.
donde las relaciones que vamos a tener es clase D e instancia D, igual que en el caso de la red semántica. Los atributos, igual que en la red semántica, son métodos de movimiento, activo, color y tamaño, y un procedimiento que no teníamos en la red semántica, que es tamaño relativo. Entonces ahora vamos a definir cómo vamos a definir estos frames en Prolog. Fíjense que, a diferencia de como hicimos con la red semántica la definimos en función de los atributos. Acá lo hacemos al revés, lo definimos en función del objeto. Entonces, definimos el pájaro, que es una clase de animal, con sus características de método de movimiento y de actividad. Definimos el albatros como una clase de pájaro con sus características, y así con cada uno. Entonces, en Prolog tendríamos definido cada uno de los objetos, donde el nombre del procedimiento es el objeto en particular. Entonces ahora, no, me creí que me había salteado una parte. ¿Cómo vamos a definir nuestra consulta? Ahora vamos a tener que conseguir el frame, que sería el nombre del objeto, el slot, que sería cada uno de los atributos o ranuras, y cuál va a ser su valor. Igual que lo que vamos a hacer ahora es desdoblar nuestra consulta, y fíjense que acá hago call consulta, no hago consulta como hice en el de los símbolos funcionales. ¿Por qué? Porque como acá tengo más de un predicado, no puedo poner consulta porque lo confundiría. Entonces, la función call, que es una función predefinida del Prolog, lo que hace es convertir un símbolo funcional en un símbolo predicativo y ejecutarlo. Digamos que este call anda siempre y quizás sea menos confuso que usarlo. Yo no sé si en la última versión de SWI hay algún cambio. No creo, porque podría ser confuso cuando hay más de un predicado ejecutarlo así. Entonces saben que cuando lo convertimos, de acuerdo en qué situación estamos, o lo usamos con el call o directamente lo ejecutamos. Entonces no es muy distinto al programa del símbolo de la red semántica, perdón. Y para el caso general, que no encontramos información acerca de la consulta, buscamos el padre y calculamos el valor del padre. Esto, fíjense que más allá de que cambiamos la forma de definir cada objeto y la forma de ejecutarlo, no cambia mucho de la red semántica. Acá, diferencia clase D de instancia D, es una formalidad de los objetos, pero fíjense que en realidad, en cuanto a la lógica, no cambia mucho la clase de la instancia, cambia en cuanto a significado. Una instancia es un valor concreto y una clase es un objeto en general. Entonces, bueno, con este programa, ya hecho con el criterio general directamente, no hicimos el particular de una búsqueda, podemos preguntar cómo es de activo, en qué momento Alberto está activo, y bueno, nos va a dar como respuesta la actividad de Alberto. Acá va a ir a buscar en la primera regla, le va a dar que no hay información de actividad de Alberto. Entonces va a ir a la segunda, va a buscar quién es el padre de Alberto, le va a dar que el padre de Alberto, que Alberto es una instancia de Albatros. Con la instancia de Albatros va a ver si Albatros tiene información de la actividad volviendo al principal, les va a dar que no, entonces va a ejecutar la segunda regla, pregunta quién es la clase padre, les va a decir que la clase padre es el pájaro. En la clase padre encuentra la actividad y le va a decir que está activo de día. Y podemos preguntar de la misma manera cómo está activo el kiwi. Va a haber información, ya en el primer slot va a haber información que la actividad del kiwi es de noche y responde directamente con la primera regla.
Profe, Sí, una consulta. Ahí en la cláusula de padre, sí, el paréntesis que está entre la consulta es para separar ese O, sí. ese... Ah, listo, listo. O sea, es padre si es clase D o si es instancia D. O sea, acá Ah, los bien. paréntesis tienen un sentido, que en algún momento con algunos hemos charlado el tema de los paréntesis. Cuando están dentro de lo que es el procedimiento, o sea, que es la cola del procedimiento, esto habría que ponerlo entre paréntesis para que diferencie que es el O. Si lo dejamos abierto, bueno, el caso del O lo va a resolver igual porque la cuestión de prioridad lo va a hacer primero, pero se acostumbra a ponerlo. Hay algunos predicados predefinidos que necesitamos reagrupar nuestro conjunto de predicados, pero sí es el Lucy, se siguiente. entrecorta cuando hablas. Bueno, no sé qué puede estar pasando. Le echo la culpa a internet. Espero. ¿Sigue cortándose? ¿Todos se No, en escuchan todo caso, mal? ¿Están escuchando en todo bien? caso, bueno, ahora sí. En todo caso, bueno, Ahora sí. lo del OR, ¿viste? Nada más. Que va Sí, entre yo también los paréntesis. escucho cortados a ustedes, ¿eh? No sé si será de la página o es de internet. Bueno, me están escuchando, lo vuelvo a repetir entonces. O sea, en este caso los paréntesis marcan una prioridad dentro de los predicados de la regla. O sea, dice, bueno, primero hace lo que está entre paréntesis y después haces el resto. En el caso del O, la prioridad es menor que la del I, o sea, perdón, la va a ser primero que la del I, y en este caso quizás no haya problemas. Fíjense que acá usé el O porque hay solo dos posibilidades y no hay más de un predicado. Traten de no usar el O cuando el O involucra más de un predicado, porque esto es como haber escrito padre, consulta frame, call consulta, y padre, consulta frame instancia, call consulta. O sea, es equivalente a escribir dos reglas. Cuando nosotros escribimos dos reglas, como acá, valor y valor, esto es esta o esta. Siempre que estamos en un procedimiento, la unión de cada una de las reglas del mismo procedimiento están unidas implícitamente por uno. Entonces, el paréntesis, no sé si me llegaron a escuchar, marca prioridades. Y en algunos predicados similares al cat, que hay toda una variedad de predicados, podría ser, cuando encontrás el cat, saltea este pedazo pero no saltees el otro. O hace este, o elegí, y hay una serie de prioridades. Bueno, ¿se escuchó más o menos? Sí, sí, gracias. Bueno. Cualquier cosa, sigan preguntando, no se queden con dudas. Y si surge en otro programa que ven cosas raras, pregunten. Bueno, ahora viene el problema más complejo. ¿Cómo metemos un procedimiento en esto? Porque encima lo vamos a hacer en Prolog. O sea, cuando ustedes lo hacen en Java o en cualquier cosa, ya está programado, digamos, y simplemente lo ponen. Acá vamos a tratar de ver cómo lo podemos poner en el programa para que nos permita, si queremos crear nuestro propio lenguaje de objetos. Bueno, acá entonces lo que queremos buscar es el tamaño relativo con respecto a un tamaño típico, o sea, la instancia adulta de la especie, la que ponemos como general. O sea, por ejemplo, en el caso de Rosa, que se acuerdan que tenía un tamaño de 40, Rosa era un albatro y el albatro medía 115, entonces el tamaño relativo de Rosa es de un 34,78% de su clase. Y lo que nosotros queremos es que podamos hacer valor, Rosa, tamaño relativo, y nos dé esa respuesta, que haga el cálculo el mismo procedimiento. Entonces vamos a definir, por empezar, el procedimiento que queremos que ejecute, que se llama tamaño relativo, donde tenemos un objeto y su tamaño relativo. De ese objeto
buscamos su tamaño, buscamos instancia de qué es, con lo cual me va a dar la clase. Entonces con la clase busco el tamaño de la clase y una vez que tengo toda esta información, hago la cuenta. Eso es lo que hace tamaño relativo. Bueno, entonces vamos a tener que agregar en nuestro procedimiento pájaro una nueva regla que va a ser el tamaño relativo. Y entonces fíjense que el tamaño relativo es ejecutar el tamaño relativo con el objeto que viene y el valor que me trae y dar de resultado ese objeto y ese valor. Entonces ahora la instrucción que vimos antes, valor, el frame, slot, valor, que era la que vimos general, la vamos a cambiar, o sea, todo el procedimiento valor lo vamos a cambiar por este que está acá. Y entonces tenemos el caso general. Fíjense que acá lo único que hacemos es agregar un objeto, no un objeto, un símbolo, se me fueron las palabras. Un argumento más que coincide con este, pero vamos a ver para qué nos sirve agregar este más. Lo que pasa es que ahora vamos a necesitar un argumento más porque necesitamos tener las medidas de dos objetos simultáneamente. Entonces, igual que antes, el caso general ahora de este programa, que sería el equivalente al valor que hicimos antes, hacemos la consulta de cualquier cosa menos el tamaño relativo, la puede resolver sin problemas. Si la consulta es un proceso, acá vamos a tener que definir como en nuestro proceso qué información hay, el frame y el valor que va a devolver. Entonces, el proceso acá sería ejecutar con la meta el frame y hacer el valor. Esperen que se me... No, está bien, el ejecutar lo tenemos ahí, es bastante enroscado de verlo, y ejecutar la meta. Si no hay nada que hacer, lo devuelve. Ahora, el problema acá complicado viene cuando tenemos que empezar a subir para buscar los datos para ejecutar el tamaño relativo. Recuerden que el tamaño relativo está hecho acá. ¿Qué va a ser la segunda regla que vamos a agregar a este valor super? Va a tratar de buscar el valor super, pero guardar ahora, fíjense que acá ya no tenemos los dos iguales, son los dos distintos, O sea, acá lo llamábamos los dos con frame, con lo cual cuando lo llamamos por un caso sin problemas, acá van a valer los dos iguales, pero cuando lo llama en el proceso, acá va a calcular el superframe, perdón, acá estoy, va a calcular el superframe y ahora cuando calcula valor, estos dos argumentos son distintos. Entonces son distintos, cuando vuelve a ejecutarlo, lo va a ejecutar con dos distintos, entonces para el proceso me va a venir en información, que va a salir de acá, vamos a tener la información, el objeto y el valor. En esta información que tiene el objeto y el valor que va a venir de la forma ejecutar, calcula meta y la meta va a ser la que viene de acá. Es medio enroscado de verlo. Es medio enroscado de verlo. Lo que les puedo dar, o lo vemos ahora si quieren, porque para seguirlo es difícil seguirlo así con las instrucciones, es el programita hecho y ahora vemos algún seguimiento del programa. Entonces, básicamente, el valor que habíamos definido antes, el valor, estas dos, esta regla valor, o sea que teníamos el procedimiento valor que era este y este, lo vamos a cambiar por el valor hacer el procedimiento. Y va a llamar a un valor general que va a ser todo este enganche de poner el proceso dentro del objeto.
Acá en la filmina siguiente está como busca el valor superior. Bueno, está un pedacito nada más del seguimiento porque evidentemente es bastante largo. Como lo busca, lo encuentra, hace la cuenta, vuelve a tamaño relativo que da el cálculo y acá está como ejecuta el proceso, y va haciendo todo el seguimiento. En todo caso, después les dejo los dos programas, tanto el de Frame como el de redes semánticas, para que los puedan usar y los puedan seguir para la práctica. Porque a lo mejor verlo de la teoría se les va a quedar medio complicado, que está un pedazo de programa por un lado y un pedazo por otro. Bueno, el siguiente tema, entonces, es reglas de producción. Entonces, las reglas de producción es la forma natural que cualquier humano puede expresar una técnica utilizada para resolver un problema. Si no lo dice, si pasa tal cosa hago esto, va a decir, ante tal situación hago tal cosa. Pero es la forma más fácil y más natural de expresar algo. O sea, nadie les va a expresar algo ni en redes semánticas ni en frames. La red semántica y el frame la tenemos que armar nosotros en función de la información que nos están dando para hacer el programa. Si el software que utilizamos en general, vamos a ver que hay software para manejar estas cosas. Si lo hacemos en Prolog, nuestro sistema basado en conocimiento, podemos definir nuestro frame, nuestras redes semánticas, y a lo mejor en un if podemos preguntar, fíjense que acá dice, si el objeto es un animal y su forma de volar y está activo de día es un pájaro, podría haber una regla que diga, si es un pájaro que hace tal cosa, porque ya sabemos por nuestra red semántica o nuestro frame que ya su movimiento de volar es volar y que está activo de día. Entonces, a veces los frames y las redes semánticas lo que nos hacen es simplificar nuestras reglas. Entonces, a lo mejor esta regla es totalmente reemplazable por una red semántica o por un frame, esta que está acá como ejemplo. Bueno, entonces todos los sistemas donde sus instrucciones son reglas se conocen como sistemas basados en conocimiento. Esas reglas pueden ser muy simples, pueden ser muy complejas, pero todo sistema basado en reglas es un sistema, está formado así. Dentro de los sistemas basados en reglas, los sistemas basados en conocimiento, tenemos los sistemas expertos. El sistema experto tiene unas características particulares que lo diferencian de los sistemas generales basados en conocimiento. Entonces vamos a entrar en detalle en el sistema experto y la diferencia que vamos a hacer, lo que el sistema experto tiene que tener, que no necesariamente lo tienen que tener todos los sistemas basados en conocimiento. Entonces, el sistema experto es un programa basado en conocimiento que emula a un experto humano la resolución de un problema significativo en un dominio específico. Tienen que ser muy concretos, no podemos hacer sistemas expertos que no solucionen los problemas del mundo. Puede almacenar conocimiento de expertos en un campo determinado y delimitado y solucionar problemas mediante deducción lógica. Una vez se dice, bueno, el experto, si tiene el conocimiento, se supone que tiene la deducción lógica. Y no es tan así. En general, un experto, y cuanto más experto es, a veces las cosas obvias son las que no están teniendo en cuenta. Y al escribir su propio conocimiento, que uno le tenga que preguntar o hacer, él mismo se va dando cuenta que hay cosas que a lo mejor no las puede responder o tiene que pensar cómo se resolvía eso para resolverlo. Pónganle que ustedes, bueno, no sé, dentro del caso de, no se me ocurre ahora un ejemplo dentro de informática, pero no sé, a lo mejor a un ingeniero no se pone a pensar cómo se hace la cuentita para hallar la raíz cuadrada, por tirarles algo. Está concentrado en su experticia, en su problema particular. Entonces, vamos a requerir para ser un sistema experto
de mínimo 2 personas, un experto y un ingeniero del conocimiento. El ingeniero del conocimiento es generalmente una persona dentro de la informática que puede reconocer el problema y extraer el conocimiento del experto y definir el sistema de búsqueda en forma selectiva. Ustedes lo pueden pensar, bueno, cualquier programa que tengo que hacer, entonces soy ingeniero del conocimiento. El tema es que cuando se hace un sistema experto, lo que se busca es hacer un sistema importante donde esa información del experto la tengamos presente el día que ese experto no esté y nos va a servir para un montón de información. ¿Qué pasa? El experto que gana su vida gracias a su experiencia no quiere explicar su experiencia, salvo que el sistema experto sea propio para él y que tenga la seguridad que nadie se lo va a usar. Entonces ya eso trae un problema bastante complicado, que es tratar de sacarle al experto su conocimiento. Y aunque el experto quiere que su sistema lo hagan para su uso personal, tienen como la cosa de, bueno, descubrilo vos, si sabés tanto y sos capaz de hacer un sistema. Les cuesta mucho largar, es increíble cuando uno se pone a hacer esta tarea que cree que es obvia, que no es tan obvia. Inclusive cuando los sistemas expertos, que hoy no entramos en los temas de la historia de los sistemas expertos, vamos a ver si la próxima clase explicamos un poquito, se hacían sistemas expertos importantes. Había hasta a veces en los grupos de ingenieros del conocimiento había psicólogos, para poder ayudar a extraer la información y reconocer qué era lo que el experto estaba escondiendo. Por eso los sistemas expertos a veces no trascendieron al nivel que se pretendía, porque después, ¿qué pasaba? El que iba a usar el sistema experto, aunque supieran que el conocimiento estaba en función del otro experto, le respondía una máquina, entonces no estaba muy seguro. El mayor lugar donde hubo desarrollo de sistemas expertos fue medicina. Entonces, muchas veces costó inculcar el criterio de que ese sistema no es que te esté diciendo cómo tenés que hacer las cosas, es un ayudante. Entonces es como si vos tuvieras un compañero al lado y le decís, ¿vos qué opinás de esto? A ver, dame una idea. Y el programa pudiera responder. Con lo cual, el sistema experto, una de las situaciones que tiene que resolver, y eso hace la diferencia fundamental con los sistemas basados en reglas, es que si el sistema experto me dice, bueno, la solución a tu problema es esta, que uno le pueda preguntar, ¿y por qué me decís eso? Y el por qué debería poder retroceder todas sus reglas y decir, porque esto pasó por esto y esto pasó por lo otro y alguien me dijo de que la situación era esta, entonces si pasa esto y esto, llego a esta otra conclusión y poder dar toda una descripción detallada de este tema. A mí me pasó una vez haciendo un sistema experto que era para unos análisis que se hacían sobre unas piezas de metal, no son análisis, tratamientos, que se hacían unas piezas de metal. Habíamos hecho un sistema experto junto con los expertos que trabajaban esto. Entonces, antes de hacer el tratamiento, corríamos el programa para ver qué daba y a ver si después coincidía con los resultados. Y no le digo siempre, pero alguna vez lo que dijo el sistema experto estaba totalmente en contra de lo que decían los expertos. Cuando se hizo el tratamiento, no sé si de casualidad o no, estuvo mejor la respuesta del sistema experto. Cuando le pedimos que nos diga el sistema experto por qué había llegado a esa conclusión, ¿qué pasó? Había esos detalles ínfimos, elementales, que el experto no los tiene en cuenta y les había marcado la diferencia de por qué el tratamiento había dado una cosa distinta a lo que ellos esperaban. O sea, los sistemas expertos que se han desarrollado han sido importantes y han dado buenos resultados. Entonces, la característica de los sistemas expertos es
que almacenan conocimiento público y privado, o sea, ponemos la experiencia, pero los detalles chiquitos y finitos a veces hay que sacarlos del conocimiento público. Definiciones, hechos, libros, manuales, etc. El sistema experto puede solicitar datos porque de golpe hay reglas que le faltan datos, entonces ¿qué hace? Para poder responder esto me falta que me digas tal cosa. Y el usuario puede decir, ¿y por qué querés esa información? Y el sistema experto responderle, porque me hace falta para llegar a tal conclusión. Por ejemplo, ese tipo de datos. Puede administrar información incompleta, o sea, de golpe si hay algo que el que está usando el sistema experto no lo sabe, el sistema experto se la tendrá que arreglar para decir, si no tengo esa información no puedo dar ninguna solución, o tratar de rebuscársela para encontrar otra información que complemente toda esa información. Puede suministrar conclusiones, puede explicar su línea de razonamiento y no pretende un diagnóstico infalible como no lo pretende el ser humano, aunque crea que sí. Bueno, acá les doy algunos ejemplos de los sistemas expertos actuales, los más conocidos, digamos, los que uno tiene acceso. Los chatbots son sistemas expertos. Son sistemas expertos que a veces son tan básicos o elementales como que nosotros los matamos haciéndole una pregunta y busca la palabrita clave, busca esa palabrita clave en una base de datos y le tira las soluciones que encontró en su base de datos. O puede empezar a preguntar y como en alguna de las presentaciones hicieron, confundir al que está hablando con el chatbot, creyéndose que está hablando por teléfono con una persona o por mail, digamos, por mail o por mensajitos. Ahí les tiro un software, el BC Rule, es un software orientado a hacer chatbot. La idea que usa acá es una descomposición de las preguntas en árboles, y se pueden hacer gráficos de los árboles y todo, y uno puede armar su propio chatbot. Otro sistema experto que se conoció mucho, no sé si a lo mejor ustedes todavía lo conocen, en algún momento se habló mucho de este sistema experto, es el Deep Blue. El Deep Blue es un sistema experto que juega al ajedrez y que en su momento cuando lo pusieron en marcha logró ganarle a sus contrincantes, no me acuerdo ahora los nombres, pero eran los ajedrecistas más importantes en ese momento. Que el Deep Blue estuvo hecho en base a tácticas de muchos expertos en ajedrez. Después hay otro que no sé si lo conocen, Akinator, ¿lo conocen todos Akinator? Sí, yo lo he usado. Bueno, sí, Akinator también es el adivino, ¿no? El que les va, ustedes crean un personaje y les va haciendo preguntas hasta que logra adivinar cuál es. Bueno, Akinator es un sistema experto. Tiene una gran base de datos con mucha información y también va haciendo algo parecido a lo que hacen los chatbots. O sea, tiene un árbol, parte de una pregunta. Vieron que este adivino tiene tanto el sí como el no sé y puede ser. Entonces, lo que va haciendo está trabajando con información incompleta y trata, bueno, de subsanarlo con otra información que tiene. Va armando un árbol que a medida que aumentamos de nivel tienen más opciones para resolver, hasta que después empieza a hacer preguntas como para cortar las ramas del árbol y quedarse con una sola para dar la solución. La verdad que funciona bastante bien, aunque a veces enloquece, pero bueno. Fíjense que la forma de aprender de este sistema experto, ¿cuál es? Una es que cuando a veces no encuentra del todo la solución o no la pega, les da como una lista de posibles soluciones para que uno marque si está, y si no está le pide que les pongan la solución. Entonces, es nueva información que la puede guardar. Ahora el tema está que tiene que también averiguar si esa información nueva que uno le pone, uno con maldad le pone mentiras. Entonces, evidentemente, hay atrás un estudio de si la información que pone la gente existe o no existe.
Pero bueno, es como que lo van actualizando y va teniendo desarrollo. Otra de las cosas que maneja este Akinator es que si uno le contesta disparates, en algún momento los corta y les dice como que les está diciendo cualquier cosa. O no sé, hay otras que si le contesta siempre que sí, les contesta como que uno es muy positivo, que le dice a todo que sí, y les corta la pregunta y hace varias de esas cosas como un juego. Bueno, entonces existen muchos sistemas expertos funcionando en la realidad, que nadie les dice que son sistemas expertos y no se publicitan como sistemas expertos, se usan y se acabó. El tema de que a lo mejor el prestigio de los sistemas expertos, que tuvo un auge muy, muy fuerte en los años 80, como muchas cosas se les cambian los nombres, así como a los frames de los años 70 ahora son objetos, a los sistemas expertos se los llama de distintas maneras, como a los chiquititos llamarlos chatbot o llamarlos sistemas de cualquier manera. ¿Por qué? Porque fueron tan populares que se usaron en forma masiva. Y al usarse en forma masiva se usaron para cualquier cosa, con reglas totalmente incoherentes, y entonces ya nadie confió en los sistemas expertos. En realidad, como todos los programas, cualquier programa puede estar bien hecho o mal hecho. Bueno, entonces, básicamente un sistema experto está formado por una base de conocimientos. En esta base de conocimientos hay hechos y reglas, por un motor de inferencia que es el que decide qué reglas activar y si puede dar explicaciones cómo hacer para darlas, y una memoria de trabajo donde va guardada todas las consultas, la información, los datos y las conclusiones de lo que va obteniendo en ese tipo de charla que tiene con el usuario. Toda esta parte que está en blanco, generalmente es la parte, a ver si me va el cursor, bueno. Toda esta parte que está en blanco, generalmente cuando uno se pone a hacer un sistema experto, no se pone a definir todo esto, aunque tranquilamente puede inventar su propio motor de inferencia y resolver cómo resuelve su memoria de trabajo. Hay programas que se conocen como cáscaras o shells, que tienen todo esto involucrado y uno simplemente lo rellena con la base de conocimientos y las reglas. ¿Qué pasa de esos shells? Hay una variedad muy grande y lo que los diferencia uno de otro es justamente esto, cómo es su motor de inferencia, cómo activa las reglas, cómo traza las explicaciones. Básicamente este punto es lo que hace la diferencia entre los distintos software que hay disponibles para desarrollar sistemas expertos. La memoria de trabajo es simplemente un espacio de memoria, con lo cual no es tan importante, pero sí el motor de inferencia. No todos tienen buenos trazadores de explicaciones. La activación de reglas hay varias formas, que ahora vamos a ver algunas, y nos puede convenir de acuerdo a nuestro programa una o la otra, y eso nos hace tomar la decisión de qué programa tomar. Bueno, entonces, como dijimos de entrada, hay una conexión entre los que acceden al sistema experto. Al sistema experto van a acceder los usuarios que van a hacer consultas y van a acceder los ingenieros del conocimiento, que son los que van a cargar toda la información necesaria para que el sistema experto funcione. Y la información esta que va a cargar el ingeniero del conocimiento, en la mayor parte está suministrada por el experto. Por otro lado, y esto es bastante importante, en general los sistemas expertos están vinculados a otros sistemas. ¿Por qué? Tanto porque otros sistemas hacen una cantidad de operaciones y el sistema experto lo utilizan para algunas cosas, o fíjense que la flechita va y viene, o sea que el sistema experto puede necesitar a los otros sistemas, que generalmente el sistema experto necesita entrar a bases de datos. Entonces hay una comunicación, tiene que existir, entre el sistema experto y cualquier otro sistema que estemos manejando, ya sea por fuera o por dentro del sistema experto. Bueno, entonces la presentación del conocimiento, o sea, los hechos y las reglas, las podemos definir por cualquiera de las representaciones que vimos, por frame, por redes semánticas, por predicados, por árboles, es una forma muy común de representar el conocimiento.
y como le decía, este que hace chatbot usa árboles, y pueden existir otros procedimientos o mezclas de todos estos usados en combinación. En cuanto a las reglas, la regla más allá de ser un sí entonces, las reglas tienen asociado, pueden tener asociado, no necesariamente lo tienen, un coeficiente de factibilidad. La forma de manejar ese coeficiente de factibilidad va a depender del programa o del shell que estemos utilizando para desarrollarlo. ¿Qué nos va a decir un poco cuán seguro es que esa regla se cumple? Uno puede decir, un experto puede decir, mira, la mayoría de las veces si haces tal cosa pasa esta, pero puede pasar también tal otra. Entonces, ¿qué pasa? Ahí la primera regla que pusimos no es un 100% confiable, porque hay otra posibilidad, a lo mejor con menor posibilidad, pero existe otra. Entonces, ¿qué puede ser? Que la regla tenga un coeficiente de factibilidad de 90, es muy alto, pero puede pasar otra que tenga a lo mejor un 10 o un 20 de posibilidad. Si trabajamos con posibilidad, la posibilidad es un número, pónganle entre 0 y 100, puede ser de menos 1 a 1, como está ahí en el ejemplo. Es un valor totalmente arbitrario de lo que una persona cree. No tiene, entre distintas posibilidades, no tiene por qué sumar 100 o 1 como es la probabilidad. O sea, la posibilidad es algo que no es probado. Cuando nosotros estudiamos probabilidad es porque probamos muchos casos y en el 90% me pasó esto y en el 10% restante lo otro. La posibilidad es algo totalmente ambiguo que está diciendo el experto. En función de 0 a 100, cuánto lo calificaría, y no tiene por qué sumarnos el 100. De todas maneras, ese coeficiente de factibilidad se puede utilizar calculando probabilidades, y hay varios métodos de probabilidades para cuando hay así una duda entre varias reglas, tomar una decisión cuál hacerla, y además para cualquier coeficiente de factibilidad, si lo estamos usando, cuando el sistema experto tenga una respuesta va a decir, bueno, se debería hacer tal cosa con un coeficiente de factibilidad, póngale a 70. O sea, lo que me estás diciendo no es que vos crees que es la cosa que debo hacer, es la más factible, pero no es que sea 100% segura. Entonces el sistema experto también tiene que tener la posibilidad de esa representación, que no todas las cáscaras del sistema experto las tienen. Bueno, después está el motor de inferencia. El motor de inferencia es el que decide cómo activar las reglas. Activar las reglas, ¿qué significa? Primero decir, bueno, ante una determinada situación, ver todas las reglas que me pueden dar información, ahora vamos a ver un poquito más en detalle eso, veo todas las que me pueden tirar algo, de acuerdo a la información que tengo para iniciar la pregunta, y bueno, después de esas tengo que decir, bueno, ¿cómo las voy a hacer todas? Selecciono algunas, ejecuto la primera y después voy ejecutando las demás a ver qué me dan, las largo todas juntas y hago un cálculo con el coeficiente de factibilidad. Hay un montón de formas distintas de seleccionar e inclusive, si nosotros hacemos nuestro motor de inferencia, podemos seleccionarla de acuerdo al problema que estamos resolviendo. Una vez que seleccionamos qué reglas vamos a utilizar, se dice que se dispara la regla. Disparar la regla quiere decir ejecutarla. Cuando largamos la ejecución, el resultado que nos da esa regla nos puede dar otra incógnita. Entonces, esa nueva incógnita, otra vez hay que buscarla en las reglas, hacer el apareo, selección y ejecutar, y así sucesivamente. Toda esa información que vamos generando se va guardando en nuestra memoria de información y la va usando, porque es información que va acumulando, para seguir disparando las reglas y poder seguir encontrando respuestas. O sea, es la parte más importante del sistema experto.
En cuanto al razonamiento que hace justamente cuando aparea, selecciona y ejecuta las reglas, como le dije, está el probabilístico, que básicamente lo que usa es la probabilidad condicionada de Bayes, o sea que la probabilidad es tanto bajo tal situación. Es todo un tema de estudio. Después, dentro de lo posibilístico, que es esto que le decía, la posibilidad de que ocurra más allá de que la suma de todas las posibilidades es de 100. Hay todo un estudio que es las leyes de evidencia. Y después están las lógicas difusas, que es la forma de manejar las reglas que no es que no tiene un coeficiente de factibilidad, sino que no se sabe, que son las que están medio ahí, que no es un sí y un no. Cada uno de estos temas, la probabilidad condicional de Bayes, la ley de evidencia y la lógica difusa, dan para una materia. O sea que el tema de sistemas expertos, si uno lo quiere hacer bien, hay que dedicarse bastante a ello. Pero se pueden hacer sistemas expertos fáciles como los chatbots. Bueno, en cuanto a la activación de reglas, ¿no? Que sería el primer tema que vamos a ver. Existen dos formas básicas de activar las reglas. Una es desde el objetivo hacia los datos y otra de los datos hacia los objetivos. Entonces, vamos a empezar por el final. Dice, el mecanismo se utiliza preferentemente en sistemas que los resultados posibles son conocidos, por ejemplo, en clasificación de muestras, diagnóstico médico y diagnóstico de fallas. Pónganle en diagnóstico médico, quiero saber si esta persona tiene corona. Entonces, ¿qué tendría que hacer el tema? Le estoy empezando a preguntar por la conclusión. Entonces, el sistema experto va a empezar a preguntar, ¿tiene tal síntoma, tiene tal otro? Le diremos sí, no, qué sé yo qué, hasta que pueda generar todas sus reglas y pueda decir si tiene o no tiene. Otro ejemplo, bueno, es la clasificación de muestras, o sea, si un determinado objeto, ¿cómo lo va a clasificar? Diagnóstico de fallas, o sea, es básicamente, si se fijan, lo que hace el prólogo. El prólogo, cuando nosotros generábamos hallar el camino o el árbol, siempre partíamos de la solución, nunca de los datos. Esto ténganlo en cuenta, presten atención que cuando vimos todo lo que era la representación arborescente y hallar el camino, partíamos de la solución, iba buscando todas las respuestas para después, al volver para atrás, o sea, hacer el backward, nos devolvía la solución para poder resolver el problema. Entonces, se intenta determinar si la regla objetiva es correcta, para lo cual se consideran sus premisas y se trata de comprobar que son correctas, lo cual conduce a determinar otras reglas que pueden confirmar estas premisas. De esta manera, se retrocede a lo largo de las reglas hasta encontrar hechos que indiquen que todas las premisas previas son correctas, o bien se determina que esto no es efectivo. O sea, ni más ni menos de lo que vimos en resolución de problemas. Otra forma de activar las reglas es el forward chaining, o sea, al revés. Partimos de datos y queremos llegar a una conclusión. Este es el caso más típico de los sistemas de control, que es muy común usar sistemas expertos en los sistemas de control. O sea, los sistemas de control nosotros le vamos a dar en qué situación estamos, los datos que tenemos en el momento y va a ir buscando hasta ver la situación o la información que necesitamos acerca de ese dato. O sea, va dirigida por los datos, el otro va dirigida por la solución. Entonces acá se consideran primero todas las reglas cuyas premisas son verdaderas, se establecen nuevos hechos y determina qué reglas pueden procesarse. Y este proceso termina cuando alcanza un objetivo, se agotan las posibilidades. O sea, las reglas parten de todo lo que se ajusta con los datos, a partir de eso ejecuta la regla, esa regla nos va a dar nueva información y así la va a encadenar.
Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplito de esto de la activación de reglas. Chiquito, porque en realidad cuando uno tiene un sistema experto, los sistemas expertos, es muy difícil que los sistemas expertos chiquitos, a veces hay que ponerle bastante información para poder seguir. Bueno, el trazador de explicaciones es la característica que hace que sea un sistema experto para explicar el razonamiento. Puede proporcionar una explicación al usuario de por qué está haciendo una pregunta y cómo ha llegado a una conclusión. Proporciona beneficios tanto al diseñador del sistema como al usuario. ¿Por qué? Porque el diseñador del sistema le ayuda a detectar errores y al usuario, porque no es que caja negra me dio la respuesta y ya está. No, me explica por qué hizo esa conclusión, con lo cual el usuario puede tener un poco de confianza, porque si ve que esa deducción está bien y es lógica para su parecer, puede confiar en los resultados que le dio. Y en el caso, como decíamos, del diseñador, para detectar los errores, porque puede haber reglas que se contradigan entre sí, y eso es un problema del diseño del sistema experto y estaría mal, o reglas que se llaman a sí mismas y entramos en un loop continuo, o sea, puede haber errores que al tratar de que ya el diseñador le va poniendo explicaciones, va viendo que las explicaciones no son lógicas y detecta qué errores cometió. Bueno, la memoria de trabajo es la base de hechos. En esto a lo mejor no hay demasiado que decir. Acá contiene los hechos sobre un problema que se han descubierto durante la consulta. O sea, por un lado están los hechos que nos da de información el usuario y al seguir las reglas va deduciendo nuevos hechos que lo va poniendo junto con los que dio el usuario y esa es toda información que tiene disponible para usarla. O sea que cuando va a buscar una regla y le busca condiciones, se fija si ya las tiene respondidas. Se las tiene respondidas, las utiliza y las usa. Entonces, durante la consulta, el usuario entra a la información del problema actual, en base de hechos, y el sistema empareja esta información con el conocimiento disponible en la base de conocimientos para deducir nuevos hechos que los va a seguir utilizando. Bueno, acá tenemos un ejemplito muy sencillo, que es acerca de las frutas. Hay una cantidad de reglas que trata de identificar cómo es una fruta, trata de identificar de qué proviene, si es de un árbol o de una parra, y no me acuerdo si había algo más, no, y trata de distinguir qué tipo, por ejemplo, qué tipo de semillas tiene. Entonces hay una cantidad de reglas que nos está describiendo este caso. Entonces vamos a ver cómo funcionarían estas reglas en el caso del forward y en el caso del backward. Fíjense, en el caso del forward partimos de los datos. Entonces me dice que tengo una fruta de 3 centímetros de diámetro, me parece grandota para lo que va a contestar, que es redonda, que tiene una sola semilla y que es color rojo. ¿Qué fruta puede ser? Entonces, lo primero que hace va a ser el apareo. Entonces, cuando va al apareo, trata de ver, a ver, qué reglas me responden a esto. Me dice la primera regla que es larga, no sirve. Me dice que es redonda, esa nos viene bien. Redonda o ensanchada, y que tiene un diámetro mayor a 10, decía que tenía 3. Esta regla tampoco me sirve. La regla 3 dice es redonda y el diámetro es menor que 10 centímetros. Esta me sirve. Entonces la regla 3 la dejo marcada. A ver qué otras me dice. Decía que tenía una semilla. Sí, que tenía una semilla. Me dice si el número de semillas es una. Esta regla también me sirve. Me llega a una conclusión, bueno, después lo vemos. Después me dice semilla mayor que una no me sirve. Que del tipo de fruta esparra, de esto no tengo información. Todo está de tipo fruta esparra, tipo de frutas árbol, tipo de frutas árbol, todo esto no tengo ninguna información, con lo cual las únicas reglas que me dan información son la 3 y la 4. Entonces, nuestro apareo, que genera nuestro conjunto de conflictos, dice, las únicas reglas que me sirven son las 3 y la 4. Entonces ahora vamos a seleccionar qué reglas ejecutar, sería nuestra resolución de conflicto.
Entonces, pónganle que nuestro programa dice, nuestra resolución de conflicto es, las voy a ejecutar todas, pero en orden. Voy a ejecutar la que aparece primero y la que aparece después. Entonces, ahora empieza a hacer el encadenamiento para darme nueva información. Vamos a la regla 3 y me dice que si es redonda y es menor que 10 centímetros, la clase de fruta es un árbol. La ejecuto y entonces me dice que la regla 3 me llega a la clase de fruta es igual a un árbol, clase del frutal en realidad. Después la regla 4 dice si las semillas es 1, entonces la semilla es hueso. Entonces acá me responde la regla 4, las semillas hueso. Entonces ahora ¿qué información tengo? Tengo el diámetro, tengo la forma, tengo el número de semillas, tengo el color, tengo la clase de frutal y el tipo de semilla. Con toda esa información vuelvo a hacer el apareo. Y ahí, bueno, no sé, la dejamos de correr. Todas estas me habla de la forma. Vamos a buscar alguna que el tipo de frutal sea árbol. Acá parra. Acá hay un tipo de frutal que es árbol. Entonces la regla 9 me puede servir. Me dice el color es naranja. No, me había dicho que el color era rojo. Entonces esta tampoco sirve. O sea, todas las que tienen árbol, color naranja no sirve. Acá hay una regla que me dice es árbol y el color es rojo y la semilla hueso. Perfecto, me sirve. Me dice la fruta es cereza. Ya es la respuesta que buscábamos. Entonces acá hay una sola regla. La ejecuta porque no hay una sola. Y me da la información, la fruta es cereza y ya me dio la respuesta. Si los hiciéramos backward, en este caso es al revés. Partimos de la solución, tengo la cereza y quiero saber qué tipo de frutal y tipo de semilla tiene. En este caso la respuesta va a ser muy obvia, porque ¿qué va a hacer? Va a mirar todas las reglas, fíjense que todas las reglas... perdón, hay una cosa que no les dije. ¿Cómo va a buscar ahora el backward chaining? Fíjense que yo acá como buscaba en el if 3 buscaba forma redonda y diámetro. Ahora yo voy a buscar al revés, voy a buscar en las conclusiones. Cuando hago backward, no busco en el if, busco en el dem. Entonces tengo que buscar un dem que me diga la fruta es igual a cereza. Para lo cual miro todas las reglas. Tengo que mirar todas las reglas y la única regla que me da información es la regla 11. Entonces va a ejecutar la 11, ahí me dice el tipo de frutal es árbol, el color es rojo, que ya no lo preguntaba, y que el tipo de semilla es hueso. Y bueno, acá ya está la respuesta. No hay más que la regla 11 para responder. Porque lo que yo preguntaba era el tipo de frutal y el tipo de semilla. El color rojo no lo preguntaba, pero me lo dice y no me interesa. Entonces el backward busca en el dem, el forward busca en el if. El forward va de los datos a las conclusiones, el backward va de las conclusiones a los datos. Si hubiera preguntado algo más, ahora, ¿qué tendría que buscar? Por tipo de frutal y por semilla, buscar reglas para atrás que el if me diga alguna otra cosa. Y hay que ir a buscar para atrás tanto como sea necesario. Bueno, y por hoy terminamos con esta clase. La clase que viene vamos a ya entrar en un sistema experto, a lo mejor no va a ser mejor, pero es el que tenemos gratis y lo que podemos usar. Les quería comentar que vamos todos, en realidad ustedes van, muy atrasados con las prácticas y no estamos trabajando con las prácticas. Entonces lo que vamos a hacer, hoy como todos los días, nos quedamos hasta que se haga la 1 por si alguno tiene una pregunta o alguna duda en su práctica. La semana que viene vamos a tratar de ponernos con las prácticas al día, siguiéndolos, así que traten de tener todo resuelto para la semana que viene para que trabajemos los distintos temas.